La Reserva Federal ha decidido recortar de nuevo los tipos de interés en 25 puntos básicos. Es el segundo recorte consecutivo y segundo recorte de este 2025. Los indicadores disponibles, dice la Reserva Federal, y esto es importante, sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado. La creación de empleo se ha ralentizado este año y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente, aunque se mantuvo baja hasta agosto. Los indicadores más recientes son coherentes con esta evolución. La inflación ha aumentado desde principios de año y se mantiene algo elevada. Insisten que el comité busca alcanzar el máximo nivel de empleo y una inflación del 2% a largo plazo, y habla de la incertidumbre sobre las perspectivas económicas, que sigue siendo elevada. Insiste también en que el comité está atento a los riesgos que puedan afectar a ambos lados de su mandato, ya sabemos, el de garantizar la estabilidad de precios y, por otro lado, garantizar el máximo empleo, inflación y mercado laboral. Y dice que considera que los riesgos a la baja para el empleo han aumentado en los últimos meses y que, a la luz de todas estas variables, decide reducir el rango objetivo para la tasa de fondos federales en 25 puntos porcentuales. Lo sitúa ahora entre el 3,75 y el 4%. Atención, 2 personas han votado en contra o han mantenido otra línea. En contra, Stephen Miran prefería reducir el rango de los tipos de interés en medio punto porcentual, es decir, 50 puntos básicos en vez de 25, y Jeffrey Schmidt prefería mantener sin cambios el rango de fondos federales. Tengo ya conmigo, acompañándome en este especial de inicio a fin, a Luis Garbía, director del Máster de Riesgos de Comillas y CADE. Luis, ¿qué tal estás? Encantado de estar contigo y sin datos. Y sin datos, estamos a ciegas, estamos con la luz apagada, no literalmente hablando, pero sí metafóricamente. Luis, claro, la Reserva Federal, es que además me ha encantado la sutileza con lo que ha dicho, ¿no? Los indicadores disponibles, porque sabemos que no los tenemos todos, aunque tuvimos la encuesta ADP justo en el momento del cierre gubernamental. Ya no tuvimos el dato oficial de la Oficina de Estadísticas Laborales y recordemos que el IPC lo conocíamos unos 10 días más tarde de lo que tocaba, pero claro, es que sin datos respecto al mercado laboral da la sensación de que la Reserva Federal actúa a ciegas y que más bien la decisión la ha tomado casi por inercia. Sí, lo que pasa es que en el comunicado hay una cosa importante, y es que el quantitative tightening se detiene el 1 de diciembre. Teníamos dudas, y ¿esto qué quiere decir? Que estamos empezando a estar preparados para lo que pueda pasar. Por un lado, tenemos, también reconocen en el comunicado que va a seguir, que hay una persistente, no sé si es sticky o no es sticky, inflación, sí, pero al mismo tiempo empieza a haber despidos. Por lo tanto, ¿qué sensación tengo? Que nos estamos acercando a la estanflación, nos estamos acercando a que se pare el crecimiento con una inflación persistente. Por lo tanto, no son buenas noticias. Lo que pasa es que la Reserva Federal, aún sin datos, yo tengo la sensación de que Powell va a seguir haciendo su trabajo. Vamos a ver, estoy deseando, Marta, ver qué dice en lugar del we are data dependent, porque al final se le escapará seguro por la costumbre, y estamos viendo cómo vamos a pasar de ser data dependent a ser dependientes del relato. Claro, eso, a ver cómo lo dice, ¿no? Pero me gusta pasar de dependientes de los datos a dependientes del relato. Narrative dependent. Narrative dependent. Venga, nos lo apuntamos, a ver qué es lo que dice. A lo mejor opta por decir fairy tale, ¿no? Cuentos de hadas, que también podría ser, que le meta un poco de fantasía al asunto. Tenemos ya también con nosotros a Javier del Valle, asesor financiero. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos a nuestra, ya podríamos decir que nuestra Champions particular, ¿no? El momento de la Reserva Federal. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos, gracias por invitarme. Y nada, recalco que lo que ha dicho Luis es lo más importante, que es esa finalización de la reducción del balance del conocido quantitative tightening a partir del 1 de diciembre. Y han dicho que van a reinvertir todo lo que venza de los MBS, de los bonos hipotecarios, lo van a reinvertir principalmente en bonos del Tesoro.
Ujú. Y de hecho es que recordemos que Powell había anunciado recientemente que la reducción del balance terminaría en los próximos meses. No sabíamos cómo de pronto, porque inicialmente las perspectivas estaban en 2026, pero ya de cara a esta reunión se esperaba que Powell pudiera anunciar algo, incluso dar una fecha más concreta, que efectivamente pues en ese breve comunicado lo tenemos, que ha decidido concluir esa reducción de tenencias agregadas de valores el 1 de diciembre. Así que ya tenemos una fecha importante marcada en el calendario. Javier, ¿cómo crees que interpretan esto los mercados ahora que ya tenemos una fecha definitiva? Bueno, los mercados quizás esperaban que el QT, como ya en la anterior, no fue en la anterior reunión, sino en un discurso que dio Jerome Powell, donde habló mucho de las reservas bancarias, eso es, y de los regímenes, de distintos regímenes de reservas amplias o escasas, y ahí daba detalles sobre que, bueno, que la Fed estaba vigilando, que las reservas estaban empezando a llegar a un nivel que consideraban que pronto tenían que finalizar ese QT, ¿no? Claro, hay que recalcar que finalizar el QT no es empezar el QE, es decir, es intentar mantener el balance plano, intentar reinvertir para que el balance no reinvertir lo que vaya venciendo, porque al final lo que tiene en el activo la Reserva Federal, cuando hablamos de que finaliza el QT, lo que decimos es que básicamente la Fed hasta ahora tenía unos activos en balance, activos que compró cuando hizo anteriores QEs, ¿no? Expansiones cuantitativas, y tiene pues bonos hipotecarios, bonos del tesoro, y básicamente esos bonos pues tienen un vencimiento. Y como van venciendo, pues la Fed va reinvirtiendo lo que vence, el principal que le devuelven de los bonos, en función de lo que quiere dejar caer el balance, ¿no? Hasta el momento pues ya habíamos tenido el año pasado, el año pasado creo que fue, el QT Taper, que era reducir la velocidad a la que se drenaba el balance, y ya ahí el mercado yo creo que puso bastante precio a que el poco tiempo o el año siguiente iba a finalizarse el QT, que no es volver con la compra o expansión cuantitativa, simplemente mantener el balance plano y reinvertir todo lo que vaya venciendo en cuanto a bonos. Pero bueno, aquí te quitas presión en las reservas bancarias y te quitas también presión, sobre todo en el mercado de bonos, quizás, ¿no? Esto quizás puede ser una buena noticia más para el mercado de bonos, que hasta ahora no tenía un vendedor neto como tal, porque sí que es verdad que la Fed no estaba vendiendo a mercado, simplemente estaba dejando vencer lo que tenía y no reinvirtiendo todo, sino reinvirtiendo solamente una pequeña cantidad y dejando vencer lo demás. Pero ahora te topas con una Fed que quizás ahora ya no es vendedora neta, es decir, podría, al reinvertir, pues puede generar más demanda en el mercado de bonos, sobre todo en el mercado de treasuries, en este caso, que son los bonos estadounidenses, ¿no? Entonces puede ser más liquidez para el mercado de bonos, quizás el mercado de bonos lo puede interpretar mejor. Renta variable creo que, bueno, estaba más descontado por parte del mercado, por lo que ya dijo Powell en las anteriores reuniones. Y bueno, tras el último dato de inflación que vimos este mes de septiembre, que tuvimos los datos finalmente por el BLS, creo que el mercado ya ponía un 90 o 90 y pico % de probabilidad de que hoy había un recorte de 25, y de hecho estima así también otro recorte en diciembre. Exacto, ahora el mercado sigue descontando un próximo recorte. En principio también iría en la línea de los 25 puntos básicos para diciembre. Por cierto, Javier, nos decías que probablemente el activo que se vea más beneficiado sería la parte de la renta fija. Nos decías los bonos, especialmente los Treasury, los americanos. ¿Algún efecto que pudiéramos esperar sobre el dólar? Bueno, el dólar, hasta ahora hemos entrado en la Fed en un proceso de bajadas de tipos. Yo creo que el dólar ha reflejado mucho eso, ¿no? Tenemos una caída prácticamente en el año del 10% si lo comparamos con el euro. Creo que muchas carteras han sufrido esa exposición al dólar. Ahora mucha gente se está planteando, oye, que quizás rotar a cobertura, ¿no? O a fondos cubiertos, que se denominan hedge, y pagar esa cobertura. Pero visto la caída que ya hemos experimentado durante el año, quizás ya no es tan interesante, ¿no? Sobre todo viendo que Europa va a seguir manteniendo al final, las divisas es muy difícil, ¿no? Valorar, es tremendamente complicado valorar hacia dónde va a ir una divisa u otra, es prácticamente un casino, por así decirlo. Pero si algo hay importante es la diferencia en tipos reales, ¿no? Y si vemos que Europa va a seguir con bajadas de tipos de interés, y Estados Unidos ahora es cuando arrancó las bajadas, que quizás no estaban tan descontadas por parte del mercado, y ese ciclo de bajadas podría continuar en 2026 si Trump se hace finalmente con la Reserva Federal, como hemos ido comentando estos últimos meses, pues quizás eso es lo que ha descontado el dólar. Ahora bien, el dólar sigue siendo divisa reserva, y creo que ha habido muchos miedos de la guerra comercial que han exagerado la caída. No creo que en estos niveles fuese
lógico abrir coberturas. Si quizás subiese el dólar, sí que a lo mejor plantearía coberturas. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida volvemos analizando con más detenimiento el comunicado y haciendo una previa de cómo nos encontraremos a Jerome Powell. Volvemos enseguida y a nuestros oyentes seguimos con el especial, seguimos con mucho más.